Ads, la unidad de publicidad de Mercado Libre, líder en retail media en América Latina. Conectamos marcas con millones de usuarios a través de soluciones basadas en datos, tecnología y creatividad para impulsar resultados en todo el funnel. Mercado Ads anuncia con inteligencia. Y a continuación le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer speaker de este segundo bloque, Mario Suárez, Marketing Manager de Atom. Con la charla, el funnel se trasladó al chat y ahí vive el lead fantasma. Cómo combatir la fuga silenciosa que drena tu ROAS. Bienvenido, Mario. Un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Es bien particular como pensar en qué cosas podríamos nosotros venir a hablar en un escenario justamente en el que estamos viendo todos los aspectos de marketing y de publicidad y todo este tema de los anunciantes. Pues justamente nosotros lo que somos una plataforma que básicamente hacemos chatbots, pero con esteroides. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, pues justamente esto lo que nos ha permitido a nosotros es poder generar una cantidad de automatizaciones alrededor de marketing, de ventas y de servicio al cliente. Todo esto, pues justamente porque somos partners de Meta, lo que nos permite precisamente poder entender cómo está toda esa relación desde el principio en el que se monta una pauta y cómo después llegan a algún chat a hablar para poder después convertir. Pues justamente por eso es que hay algo que nosotros hemos identificado que se llama el lead fantasma. Y el lead fantasma es de lo que yo les vengo a hablar hoy. Justamente porque les vengo a hablar hoy de eso, porque básicamente en términos de pauta ya lograr un clic no es necesariamente lo más difícil ni lo que realmente nos va a generar el mayor dolor de cabeza. Esto básicamente porque hoy tenemos todo tipo de formatos, tenemos todo tipo de medios, tenemos muchísimas opciones para poder lograr que la gente le dé clic a lo que necesitamos darle clic, ¿no es cierto? Pero el tema es qué está ocurriendo después. Lo que nosotros vemos es que normalmente se están perdiendo muchísimos leads después de que llegan a algún lugar, después de que llegan y hacen algo. Pues precisamente eso es lo que nosotros hemos identificado como el lead fantasma. Le pedimos a la inteligencia artificial que por favor nos pintara eso que nosotros estábamos viendo y realmente hay una visión bien particular y muy poderosa. Y es que especialmente lo que está ocurriendo con esto es que está dejando muchísimo dinero en la mesa. Por eso ese lead fantasma ya les voy a mostrar de cómo funciona y qué es precisamente todo eso que nosotros estamos combatiendo y de qué manera nosotros podríamos llegar a verlo. Lo primero que les debo decir es que el funnel indudablemente se ha trasladado al chat, se ha trasladado a WhatsApp. Hace un momento Sergio nos comentaba todas las opciones y todo el tema que hay ahora con WhatsApp y de cómo se ha vuelto el medio más importante y el medio que todo el mundo utiliza. Si no, nada más preguntémonos cuántos mensajes hoy hemos respondido y cuántos mensajes hoy tenemos alrededor de este tema. ¿Cómo más o menos funciona el asunto? Si nosotros nos ponemos a pensar por allá en el 2005, Seth Godin dijo que el marketing era alrededor del storytelling, dijo que no era alrededor de los productos que vendía, sino de las historias que contaban. Pues precisamente en ese momento las marcas lo que hacían era broadcasting, estaban hablando solamente ellas. Solamente en la medida en la que empezaron a existir las redes sociales, tuvimos la opción de que alguien más hablara, de que desde el otro lado alguien hiciera un comentario, pero solamente y gracias después a que la inteligencia artificial ha evolucionado tanto, ya tenemos la posibilidad de pensar en que tenemos una conversación, de que ya podemos mantener una conversación y que ya podemos realmente estar intercambiando estos mensajes con toda la cantidad de usuarios de nuestras marcas. ¿Cuál es el asunto hoy en día? Con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que hay alrededor de tecnología y con toda la necesidad que existe alrededor de cómo nosotros tenemos que interactuar, pues precisamente ya no se trata solamente de conversar, ya no se trata solamente de que podamos responder a una pregunta de algún cliente, sino que realmente podamos transaccionar, que podamos resolver diferentes tipos de acciones desde el mismo chat. Y justamente hace un momento lo veíamos, lo que nos contaba Sergio, de cómo todo el armatoste que existe hoy en día desde WhatsApp nos permite precisamente lograr hacer eso. ¿Cómo es esa conversación hoy en día? Pensemos que gracias a la inteligencia artificial hoy, la conversación primero que todo va de lado y lado, es bidireccional, pero por el otro lado también pasa en real time. Normalmente nos escriben domingo 5 de la tarde y preguntémonos si tenemos la capacidad de estar respondiendo a esa hora. Entonces tiene que ser
un tema de real time porque esperamos precisamente que nos respondan lo más rápido posible. Esa inmediatez cada vez se vuelve muchísimo más interesante. El otro tema es que es una conversación que nunca acaba. Piensen ustedes cuando terminan una conversación de WhatsApp para empezar otra. De esa misma forma como nosotros hablamos con nuestros familiares y amigos, es de la manera como las empresas en este momento deberían estar pensando que deben estar hablando con sus clientes, porque de esa manera es como ellos están esperando tener una interacción. Y el otro asunto es que tiene que ser personalizada, pero no solamente personalizada que me digan hola Mario, sino que entiendan perfectamente qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo necesito, si soy o no cliente de ustedes, si tengo algún estado puntual en el de necesidad con esta empresa para poder reaccionar a ella. ¿Cómo veíamos nosotros antes? Y esto es un funnel clásico de cómo funcionaba básicamente y el paradigma sobre el cual se construyó absolutamente todo, la idea del marketing y cómo debíamos hacerlo. Básicamente con una serie de campañas de marketing que llegaban a una página. Y después, si la página estaba bien construida, si tenía las imágenes que tenía que tener, si tenía el texto que debía tener, podíamos interactuar en ella para que al final poder encontrar y conseguir un formulario. Si llegábamos a ese formulario, pues ahí dejábamos los datos y eventualmente eso entraba en un proceso de nurturing que si corríamos con suerte, podíamos ver que precisamente alguien nos iba a contactar, para que después de todo ese proceso, ahí sí poder llegar a establecer una conversación con las personas y con nuestros clientes. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy en día? Que de lo que se trata realmente es de poder lograr que lleguemos lo más rápido posible a hablar. Por eso no es gratis que ahora existan todos los diferentes formatos de pauta para poder mandar al WhatsApp. Inclusive hasta Google ya tiene formatos de pauta para poder llegar a hablar ahí directamente. ¿Y eso de qué se trata? Porque ahí es precisamente en donde están los clientes, en donde la gente está interactuando y donde la gente quiere interactuar con las marcas. Entonces esto se vuelve bien interesante, especialmente a la luz de algo que las empresas no están preparadas en este momento para poder responder a las demandas de información y de atención que tienen los clientes. Todo el mundo espera que lo atiendan inmediatamente, pero tan solo el 7% de las empresas está en capacidad de hacerlo. Y eso básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que estamos perdiendo posibilidades. Tenemos estudios muy juiciosos que demuestran que entre más rápido respondamos, tenemos mayores probabilidades de vender. Y no solamente mayores probabilidades de vender, sino también mejor satisfacción. Porque de acuerdo a lo que veíamos hace un momento, pues justamente esperamos que nos contesten lo más rápido posible. Y en esa medida de que nos contesten rápido, pues tenemos que ser eficientes. Tenemos que saber de qué manera nosotros tenemos que hablar. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo que les decía hace un momento. De repente entran todos estos dentro de un mundo, esos leads que dieron ese clic, que llegaron a algún lugar, que ya tenemos los datos, pero se quedan perdidos. El dato bien interesante es que casi el 70% de los leads nunca son contactados, los estamos perdiendo. ¿Y eso qué significa básicamente? ¿Se acuerdan hace un momento cuando veíamos el fantasma con la cantidad de dinero justamente ahí en la mesa quemándose? Pues es precisamente eso. ¿Dónde nosotros vemos que se están perdiendo los leads? 4 puntos principales. El primero, en construir journeys ineficientes. Construir journeys más pensando justamente en la manera en cómo creemos que la empresa debería funcionar, pero no en función de cómo nuestros clientes realmente quieren establecer ese contacto con nosotros. Hay un asunto bien interesante y es que todavía estamos nosotros pensando que los formularios nos van a funcionar. Lo que nosotros vemos es que los formularios normalmente no se llenan, se suelen abandonar. Y justamente al crear Click to WhatsApp, pues tenemos hasta 3 veces más posibilidades de contactar esos leads y de convertir esos leads. Entonces, es la primera forma como realmente estamos perdiendo. Perdón, creo que dejé mi agua por ahí y estoy… Bueno, ahora la buscaré. Vamos a ver si funciona. La otra forma como realmente estamos nosotros perdiendo a todos estos leads y en dónde es que los estamos. La segunda, entonces, cuando ponemos a la gente a hablar con bots obsoletos. Hace un momento nos mostraba Sergio justamente de Meta, que decía que esa forma como nosotros hemos establecido esa manera de creer que todavía la gente va a contestar
en un WhatsApp como si fuera un IBR, marca 1 para, 2 para, 3 para y como si fuera un IBR, pues realmente ya existen muchísimas formas distintas de cómo deberíamos interactuar y formas de hacerlo muchísimo más eficiente. Lo tercero que tenemos es que cuando le pasamos el dato a los agentes humanos suelen ser poco eficientes en la manera como persiguen esos leads, básicamente por dos razones. La primera, porque no logran, establecer el contacto en el primer contacto, la primera vez que los buscan. Y ahí resulta que la mayoría, el 44%, deja de insistirle a estos clientes. Y es muy natural, los vendedores van detrás de los clientes que probablemente tengan más probabilidad de venderles, ¿correcto? ¿Y eso qué significa? Que ahí entonces tenemos una posibilidad de perder una parte bien interesante. Luego el otro tema que existe es que no hay recuperación de esos leads de manera automática y automatizada. Lo que nosotros vemos es que después de ese primer intento que no se ha logrado, no tenemos la manera automática de poder volver a contactarlos. Y si no los contactamos, pues sencillamente vamos a tener una cantidad de gasto ahí bien interesante. En ese punto y en ese momento, amigos, es cuando nace precisamente el lead fantasma. ¿Qué es ese lead fantasma en términos de definición? Es ese lead que ya entró por digital, por el que además ya pagamos el costo de adquisición, el costo de ese clic, pero no está pasando absolutamente nada con él. Y eso es algo que es bien triste pensarlo. ¿Qué características tiene este lead fantasma? Primero, a todo el mundo le pasa. Y estamos tratando de identificar y conseguir empresas que no lo sufran para poder saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Ese dato del 73% que les mostraba hace un momento, pues justamente de lo que nos habla es de todo el desperdicio que se está teniendo. Es un problema real que existe en todos lados y en todas las industrias. El otro tema es que cuesta plata, cuesta muchísimo dinero, entre 15 y 80 dólares por el costo de pauta perfectamente por campaña. Y es básicamente porque ya nos lo pagaron, pero no estamos haciendo nada con él. Ya nosotros estamos pagándole a Meta y a Google y a todas las plataformas de pauta, pero no estamos haciendo nada con ese personaje. Y el otro asunto es que frustra a todo el equipo, porque estamos viendo que están entrando bastantes y entran muchísimos por esa puerta, pero no estamos logrando decirles absolutamente nada. ¿Cómo se ve ese lead fantasma en la vida real? Si fuéramos un concesionario, pues es precisamente esa cotización que nunca enviamos a un cliente que nos pidió algo puntualmente y que nos pidió y está interesado precisamente en algún modelo y en algún carro. O en el sector de educación, algún estudiante que quiere saber más de la universidad, que quiere saber más de los programas académicos, pero que nunca le contestamos. O en el sector financiero, aquel personaje que ya le dijimos que sí es elegible para que pueda precisamente acceder a un crédito, pero no le estamos nosotros enviando más información ni continuando con absolutamente nada más. O en el sector salud, alguien que pide una cita, pero que nunca lo atendemos y que nunca la tenemos. ¿Ustedes qué creen, amigos, que puede estar pasando con todos esos personajes de la diapositiva anterior? Pues precisamente se van a ir a hablar con el vecino, se van a ir a hablar con la competencia. Y esto ténganlo muy claro todos, porque absolutamente nadie en este momento va a ir a perseguirlos. En este momento lo que ocurre realmente es que los clientes ya no le compran precisamente ni al mejor ni al más barato, le compran al que primero les responde. Y ahí precisamente es donde nosotros tenemos que identificar y tenemos que tener claridad de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en términos de estructura tecnológica para poder atenderlos, para poder hacer que esos personajes que se interesaron en nosotros precisamente puedan llegar a buen término y que los podamos convertir. Entonces, amigos, ¿qué hacer precisamente para desalojar ese lead fantasma? ¿Qué hacer para no tener que pagarle el arriendo precisamente a ese personaje que está ahí y que nos está desangrando el ROAS? Porque como veíamos hace un momento, lo que está ocurriendo realmente es que ya le estamos pagando la pauta, pero no estamos convirtiéndolo. Lo primero que deberíamos hacer es pensar si realmente ya estamos conversando y si estamos conversando de manera eficiente, si estamos conversando de una manera ágil y si tenemos la infraestructura tecnológica para poder soportar todo tipo de situaciones y de conversaciones que nos están llegando y todo lo que nos están diciendo. Si podemos realmente tener la capacidad de hacer que todos los que preguntan por algún producto de nosotros tengamos la posibilidad precisamente de atenderlos. Entonces eso es lo primero que tendríamos que pensar. Lo segundo que tenemos que pensar es en medir el tiempo de respuesta.
tenemos claridad cuánto tiempo nos estamos demorando nosotros en atender algún requerimiento de información de algún cliente que entra por alguno de los canales que tenemos dispuestos para esto, pues justamente ahí es donde nosotros tenemos que pensar en que esto ya no debería ser como un KPI de medios solamente, sino que deberíamos verlo precisamente como toda una forma interesante de cómo agregarlo dentro de todo lo que nosotros estamos viendo de medios. Y lo tercero que tenemos que hacer es auditar qué es lo que está pasando después del clic. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque es muy normal que nos quedemos en algún momento en el que sabemos que están entrando, pero no les estamos haciendo ese seguimiento. Tenemos que entrar a escudriñar qué es lo que está pasando en cada uno de esos stages para así mismo nosotros poder acomodarnos y poder identificar qué tipo de cosas es lo que tenemos que hacer. De esta manera es como realmente nosotros podríamos pensar en que realmente estamos haciendo lo que nos corresponde y estamos teniendo la posibilidad de responderle a los clientes de la manera correcta como ellos lo están pidiendo. Estos son unos casos, esto es un caso bien interesante de una empresa que ya está haciendo este tipo de temas. Esto es una empresa que básicamente le presta dinero a pensionados. Los pensionados tienen dos características, una es que tienen bastante tiempo y dos, que se demoran mucho en tomar decisiones. Y justamente las decisiones lo que hacen es preguntar y preguntar y preguntar. ¿Qué ocurría con el equipo de Excel Credit? Lo primero era que tenían totalmente desgastado al equipo comercial respondiendo preguntas frecuentes, respondiendo preguntas que ya están escritas, que ya se saben y que todo el mundo estaba preguntando todos los días. El equipo comercial, en vez de estar vendiendo, lo que realmente estaba haciendo era volviéndose una computadora que repetía y repetía y repetía y repetía y repetía todos los días las mismas respuestas que ya están en algún lugar y que ya están en alguna página. Básicamente, ¿qué fue lo que hicieron? Montaron automatización de atención para poder responder absolutamente todas las preguntas que tuvieran los clientes y alrededor de esto poder generar una posibilidad de ir calificando ese lead. En el momento en el que identificaban que realmente el lead es elegible para acceder a algún crédito y además está interesado, se lo derivaban directamente a un vendedor humano. ¿Esto qué hizo básicamente? Que están vendiendo el 20% más. El equipo está muchísimo más enfocado en vender, los vendedores están vendiendo, ya no están respondiendo porque eso lo está automatizando alguien y ya eso está pasando, los vendedores son los más contentos. Los vendedores, si tienen la posibilidad de solamente dedicarse a vender, pues les va a ir muchísimo mejor y van a estar muchísimo más contentos. Entonces, amigos, básicamente acá la reflexión que realmente queremos dejarles es que pensemos cuánto nos está costando mantener ese lead fantasma. En absolutamente todas las compañías sabemos que existe, porque en la gran mayoría de compañías ya sabemos que está, lo que pasa es que no lo hemos identificado y nos estamos quedando con la métrica solamente de cuántos clics nos están dando en la pauta, pero no estamos identificando cuánto estamos perdiendo, no solamente en términos de cuántos personajes no estamos atendiendo, sino también en la posibilidad de cuánto estamos dejando de vender. Porque precisamente la posibilidad de que nosotros tengamos muchísimas más formas y ayudas para atender a absolutamente todos los clientes que llegan, pues vamos a tener muchísimas más posibilidades de vender. Acá la pregunta realmente es si el lead fantasma le vamos a seguir pagando ese arriendo dentro de nuestro funnel o realmente vamos a empezar a tomar decisiones para poder tratar de erradicarlo. Los invito a que por favor escaneen este código QR que básicamente a través de una serie de preguntas les va a ayudar a poder identificar de acuerdo a la industria en la que ustedes están e identificar precisamente a partir de cuánto estamos invirtiendo en este momento y cuánto desgaste estamos teniendo, cuánta fuga estamos teniendo por ahí. Muchísimas gracias y esperamos realmente poder ayudar a combatir este lead fantasma y a erradicarlo de nuestros funnels. Gracias.